A ver. Un momento. Vale. Vale, ya estamos aquí. Vale. Bueno. Creo que lo tengo todo. Ah, no, me falta una cosa. Me falta una cosa. Esperar, porque tela. Bueno, la pregunta de hoy... Bueno, es igual, paso de esto. Paso de esto. Bueno, este vídeo hoy lo vamos a dedicar, lo voy a dedicar a mis queridísimos, que los quiero mucho, naturalistas. Sí, a esa gente que desde su casa, desde su móvil, sentados en una silla, solo hacen que criticar cositas y decir de todo, ¿vale? Sí, porque mira, yo tengo un carácter que lo tengo y tengo que decir las cosas tal como son. Vamos a ver. El caballo es un esclavo. El caballo es maltratado. Se considera que cuando se monta un caballo se considera maltrato. Buenas noches, Martín. Vamos a ver. En mi último vídeo que he agregado, que es el liderazgo del caballo, creo que es, o el líder del caballo, ahora no me acuerdo qué título le puse, si es que estoy un poco idea por ahí. El líder de la manada, exacto, ese puse. El líder de la manada, pues bueno, es un vídeo que no aviso y ya está, ¡pum! Ya se ha metido un naturalista. Vamos a ver, tíos, a ver, los naturalistas. Yo no me voy a los canales de la gente naturalista a criticar, ni a expresar mi opinión, ni nada de eso, porque son gente que no me interesa y por lo tanto no voy. ¿Por qué los naturalistas vienen a mí? ¿Por qué venís a mí? En el vídeo ese del líder de la manada he perdido 2 suscriptores. Son pocos. Quiero perder más. Toda esta gente que es naturalista, iros de mi canal. No quiero. No quiero, porque me hacéis perder el tiempo y la verdad es que me hace gracia luego todo lo que decís. Es simplemente que un caballo, como dijiste en un vídeo, aprende por repetición y ya está. Sí, exacto. Exacto. Vamos a ver, en mi último vídeo, como digo, el líder de la manada ha entrado un naturalista. Dice que, bueno, después de varios mensajes, no está de acuerdo con lo que yo digo. Y él dice que él lo que hace es en una mano tiene pan y en la otra también pan. Y entonces el caballo, pues por la cuenta que le trae para conseguir el pan, pues se porta bien. Pan. Yo a la mía le doy zanahorias, ¿eh? No pan duro, ¿eh? El pan duro se lo doy de muy vez en cuando para limpiarle los dientes, pero por lo menos me gasto el dinero con las zanahorias. Pero bueno, es igual. Eso ya... Entonces le digo, bueno, si así es como tú tratas a tus caballos, seguramente es que no te has encontrado caballos que te invadan tu espacio, te den mordiscos, para conseguir ese pan, ¿vale? Y lo bueno de todo es que el tío me da la razón. Me dice, sí, mis caballos invaden mi espacio, me he llevado un montón de pisotones de ellos, me arrollan. Entonces, ¿qué coño vienes a criticarme, tío? Si a ti te gusta tener los caballos así, perfecto, tenlos, ¿vale? No pasa nada. El día que te arrollen y te rompen 2 costillas o te hagan caer al suelo y te des con una piedra en la cabeza, porque yo conozco de gente, por lo menos una, que le ha pasado, y te quedes tonto, entonces ya las cosas serán de otra manera, ¿verdad? Pues no. La gente puede criar los caballos como les dé la gana. Puede tener los caballos y educarlos como les dé la gana, igual que como las madres a sus hijos o como los dueños de los perros a sus perros. Pero luego no vengáis
a decir que el caballo es intratable, que el caballo no te hace caso, que el caballo me ha dado un empujón, me ha tirado al suelo, que el caballo me ha pisado, que el caballo me ha mordido. Porque luego esta gente viene a decir, ¡ay, ayuda, ayuda! Si vosotros encontréis normal que un caballo te pise 50.000 veces, que un caballo te arrolle 50.000 veces, que un caballo te dé mordisco para que le des la comida y todo esto, si lo encontráis normal, pues seguir con vuestra educación hacia vuestro caballo. No pasa nada hasta que el día os haga daño de verdad. Espera, saludo y sigo con mi discurso, porque hoy estoy calentita. Hi Bob, good evening. Pues eso, cada uno cría a sus animales, a sus caballos, a sus perros, a sus hijos, cada uno lo hace como le da la gana. Y yo no voy a ir a ningún canal, porque veo muchos vídeos de caballos mal educados, ¿vale? Pero yo no voy a ir a criticarlos, no voy a dejar un comentario que sé que no le va a gustar, ¿vale? Sí que estamos de acuerdo que yo estoy en un sitio público y la gente puede opinar lo que le dé la gana, ¿vale? Pero no esperéis que os contente, estoy hasta las narices de vosotros. Entonces, esa persona también me ha dicho que los caballos son esclavos. Vale, vamos a analizar la cosa. Los caballos son esclavos, ¿vale? Entonces, ¿los humanos qué somos? Que trabajamos como mínimo 8 horas diarias, para poder tener una casa, para poder tener electricidad, agua, comida. ¿Nosotros qué somos? A ver, el caballo trabaja 1 hora al día y tiene comida, está a salvo de los depredadores, tiene su veterinario, tiene sus vacunas, 1 hora al día. ¿Esto es esclavo? ¿Eso es ser esclavo? Perdona, primero vete al diccionario y busca lo que es esclavo. Eso por primera. Lo dice, es que los caballos, no hay caballos salvajes en Europa. Bueno, si nos podemos a pensar, hoy en día, coge un caballo y déjalo salvaje, o una manada, a ver lo que sobrevive. Porque claro, nos estamos cargando el planeta, poca agua, poco pasto. El caballo va a sobrevivir lo que tú vas a sobrevivir sin tener una nevera en casa, ¿vale? Esto es otra. Entonces, nos vamos a centrar que los caballos son esclavos. Esclavos por trabajar 1 hora al día. Evidentemente, mantener un caballo no es lo mismo que mantener un perro. Que le compras un saco de pienso y te dura toda la semana y te gastas 5, 6, 7, 8 euros, ¿vale? Mantener un caballo es mucho más caro, ¿vale? Y si no tienes que tenerlo en la hípica y tienes sitio, perfecto, ¿vale? Pero también tienes que tener terreno. Para tener un perro no hace falta tener terreno, ¿de acuerdo? Eso para empezar. Un perro lo tienes en casa, prácticamente la vacuna, lo lleva al veterinario, no te cuesta lo mismo que un caballo, ¿vale? Cierto es que en todos los aspectos hay maltrato. Hay gente que tiene perros en su casa que los maltrata, perros que están día y noche atados a una caseta que no los sueltan ni para nada. Esto también es maltrato. Pero claro, si lo globalizamos, los caballos, claro que hay gente que los maltratará, como todos los animales que son maltratados, pero por general, montar a caballo no es maltrato. Por general, los caballos no están esclavizados. Ojalá yo pudiera tener la vida de mi yegua. Trabajar 1 hora al día y luego el resto del día estar en el paddock con comida, que no me falte de nada, que si viene el veterinario, ahora me he gastado un pastón con un fisio. ¿Me entendéis? Ojalá yo pudiera ser una esclava, como dice este hombre. Trabajar 1 hora al día y tener todas las comodidades que necesita un caballo. Maltrato, lo mismo. Maltrato montar a caballo. Bueno, pues si nos ponemos así, también es maltrato enseñar a un perro a buscar drogas. O enseñar a un perro a buscar armas. Porque está trabajando, ¿no? También es maltrato. O se considera maltrato porque nos subimos encima. A ver,
No me jodáis, tío. No me jodáis porque no. Porque no. Porque yo trabajo 24 horas. Bueno, no, perdón, 24 horas. O sea, trabajo todos los días, las horas que trabajo, y la mayoría de mi sueldo se va con mi yegua. ¿Eh? No le falta de nada. Y como yo, muchos jinetes que se desviven por sus caballos. Hay otros que no, pero hay muchos que sí. Y a mí me vais a decir que la yegua, que mi Iris es mi esclava, cuando yo trabajo por ella. La esclava soy yo de Iris. No me jodáis. A ver. Eso es mentira, no son esclavos. Hay de todo en esta vida, claro, Diana. ¿Tienes alguna raza favorita? Sí. Los animalistas. Tener un animal atendido y tratado con respeto nunca será esclavo si se les enseña a trabajar desde una experiencia positiva. Exactamente, Diana, exacto. Entonces, a mí me da igual los suscriptores que tenga mi canal. Este canal está destinado a enseñar a la gente a tratar con sus caballos. Porque estamos de acuerdo que son animales de 400 kilos y representan muchos problemas, porque mucha gente se compra un caballo, tiene un caballo y no sabe por qué hace las cosas, ¿vale? Este canal no es para esta gente que se aburre en casa y entra a criticar. Si no te gusta lo que cuento, pues vete sin hacer ruido, como hago yo. Cuando veo vídeos por ahí y veo un caballo súper mal educado y no ha matado al jinete, pues porque no lo ha matado, ¿vale? Pero no voy ahí a criticar, no, si esto te pasa por esto, por esto. No, yo los dejo vivir su vida. Y los naturalistas que dejen vivir la mía y la de todos los jinetes. Porque no soy la única yo. Es que me juego el cuello que cualquier jinete ha escuchado o le han dicho que montar a caballo es maltrato. Que los caballos están esclavizados. Mira, toda esta gente que critica, si se pusiera y diera dinero a los rescatadores de caballos maltratados, o si no tiene dinero, que diera ayudas, ayuda física a estos centros que están haciendo una gran labor, que están recuperando caballos maltratados, caballos que pasan hambre, en vez de estar criticando sentados en la silla con su móvil, quizá harían más bien. Pero claro, soltar dinero, oh, no, porque a mí me cuesta ganarlo. ¿Ir a trabajar gratis en una protectora? No, hombre, no. Es más fácil ahí con el móvil a criticar a todos los canales de gente que está montando a caballo. Por favor, tíos, a mí no me vengáis con chorradas ni con tonterías. Estoy a... Y dice, es que el hombre dice, digo, sí, eres otro naturalista, ya te puedes ir de mi canal porque aquí no es tu canal. Dice, me han llamado de todo. ¿Natura qué? Me dice, lo podéis ver en los comentarios del vídeo del caballo del líder, ¿eh? Dice, ¿natural qué? O sea, no sabéis ni lo que quiere decir naturalista. Ya, por empezar. Entonces, he hecho este directo, primera, por desahogarme y dejar las cosas clarísimas. Segunda, para invitar a todos estos animalistas que creen que es maltrato, que no quieren nunca, o sea, que no educan a un caballo porque un caballo tiene que hacer lo que quiera, y todo esto para invitar que se vayan del canal, que se desuscriban, no sé cómo se llama eso, ¿vale? No me interesa a mí esta gente, no me interesa. O sea, os invito a iros, ¿vale? Porque yo, como los de Doma, no nos vamos a los canales naturalistas a meternos con ellos. Nos puede gustar o no lo que hagan. Creemos que está bien o mal lo que hagan. Pero muy pocos he visto de gente, jinetes, que van a esos canales o esos perfiles o esa foto a criticar o a expresar su opinión. Tu opinión no me importa una mierda. ¿Me entiendes? O sea, igual que si yo voy a tu canal, no te importará mi opinión. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué ganas de hacer ruido tenéis? De verdad, ¿eh? Es que no vivís ni dejáis vivir. Sois como una plaga. Bueno, a ver si me van a banear este directo por meterme con las naturalistas. A ver. Maltratar es pegar.
no atender sus necesidades, abandonar, etcétera. Quien tiene esclavo a un animal nunca ve a un compañero, ve a un ser inferior. Yo tengo 14 años y en el colegio me han dicho varias veces que montar a caballo es maltrato, pero yo ya sé que no es cierto. Y a mí me da mucha rabia la gente que habla sin saber. Es que eso es lo típico. Montar a caballo es maltrato. ¿Por qué? Porque nos subimos encima, ¿no? Como he dicho antes. Enseñar a un perro a ser policía, eso no es maltrato, ¿no? Claro. El perro también trabaja, ¿no? Está haciendo una labor. El policía se lleva un sueldo y el perro ¿qué se lleva? ¿Eh? Eso no es maltrato tampoco, ¿no? A ver, que yo no creo que sea maltrato. El perro policía hace su labor y le encanta, lo hace con ganas, porque luego le viene el juego y todo esto, ¿vale? Pero claro, montar a caballo es maltrato porque nos subimos encima de él, ¿no? Muchos animalistas también dicen que es explotación y los usan en su propio beneficio. También, explotación. ¡Oh! Y la explotación, madre de Dios. Como digo, maltrato hay en todos lados. Yo soy de Doma, ¿vale? También es cierto que en Doma hacen algunas cosas que a mí tampoco me gustan. Pero no por ello voy a ir a criticarlos, ¿vale? Pero un jinete normal y corriente, ¿vale? No podemos englobar todo al maltrato. Ni a la explotación, ni a la esclavitud. Por favor, esclavitud. Los caballos son esclavos, pero vosotros sabéis lo que son esclavos, por Dios. Tú has vivido en la época de los esclavos. Mira Wikipedia si hace falta, tío. Esclavos, trabaja 1 hora o 2 al día. Y si trabaja todos los días, que hay caballos que nada más trabajan los fines de semana, ¿eh? Y me estáis diciendo que esto es esclavitud. Por favor, es que me río en tu cara. En tu cara y en la cara de todos los animalistas. Y luego están los comentarios de eso es de pijos lo de la hípica. Montar a caballo no es maltrato, porque si no tuvieran dueño, no comerían la comida que les hace bien con puro pasto, nos alimentan bien. Bueno, aquí, aquí discrepo, ¿eh? A ver, no vamos a echarle toda la culpa. Los caballos, si tienen pasto, pueden sobrevivir con el pasto, siempre y cuando no trabajan. Nosotros les damos pienso porque al trabajar necesitan, pues, un alimento con más proteínas, con más energía. Pero si un caballo no trabaja, puede vivir tranquilamente del pasto, siempre y cuando tenga pasto. Evidentemente, si lo tienes encerrado en un cercado donde se acaba el pasto y no lo vas cambiando de pescado, digo, de cercado, evidentemente el caballo no puede sobrevivir. Pero... Hola Diana, guapa. Eso de que la hípica es de pijos, a ver, no se trata de pijos, lo quieren decir, es que es un poco contradictorio, porque claro, la hípica es de pijos, pues claro, porque cuando dices pijos, dices que tienes dinero, que nada más pueden tener caballos los que tienen dinero, ¿vale? Por lo menos aquí en España, tener un caballo no es nada barato, por lo tanto tienes que tener algo de dinero o tener un trabajo estable donde puedes tú pagar los gastos del caballo, ¿vale? Por eso dicen que es de pijos, porque una persona con un sueldo que no llega a final de mes, pues no puede tener un caballo, por lo menos en una hípica, en su casa no lo sé. Todo dependerá del pasto que tenga. Ya me gustaría vivir como vive mi caballo. Pues lo mismo he dicho, Diana. Ya me gustaría a mí vivir como vive Iris. Y dicen que Iris es... O sea, que los caballos son esclavos nuestros. Creo que somos nosotros los esclavos de los caballos. Los caballos para trabajar siguen ritmos de deportistas, calentamiento, trabajo y enfriamiento. Y se planifica una rutina de entreno más técnico, más musculación, trabajo relajado. Exactamente, se respetan descansos y se tratan lesiones. Un caballo bien atendido es como un deportista de élite. Exactamente, si no lo has podido explicar bien, Diana. Los caballos que trabajan, digamos, son deportistas. Y por tal, se les da unos cuidados, ¿vale? Que si se les ponen vendas de enfriamiento en las patas, que si el fisio cada X tiempo, que si una comida, depende de lo que trabaja, una comida de alto rendimiento o de bajo, que si el forraje, que si una... Lo que dice ella, unos entrenamientos, unos descansos,
Es tal como dice esto, ella. Nosotros adaptamos un entrenamiento para el caballo, pues lo mismo que puede adaptar un entrenamiento para Rafael Nadal o para un futbolista súper famoso. Tiene que trabajar todos los días, tiene que entrenar todos los días. Un jugador de fútbol no va a ir solamente a jugar el partido, todos los días está trabajando. Pero bueno, a lo mejor también es esclavo, ¿no? No sé. ¿Por qué? Porque el caballo no recibe dinero y el jugador de fútbol sí. Perdona, el caballo con el dinero no va a hacer nada. Pero sí a cambio recibe comida, recibe cuidados veterinarios, recibe agua, no tiene que moverse ni buscarse la vida para poder alimentarse ni poder beber. ¿Eh? Lo tiene todo a mano. Así que es así como pagamos a nuestros caballos. ¿Eh? Y aparte, que a los caballos les va bien ejercitarse. Me gusta mucho tu canal, Gema, porque siempre dices todo con claridad. Sí, sí, y con mala leche también lo digo. Yo no soy la meculos, no voy por ahí ay, haciendo buenas caras para que os suscribáis. No, aquí quien se suscribe es porque quiere aprender. ¿Eh? No voy yo, ya digo, no quiero ni un puñetero naturalista suscrito. ¿Que os queréis suscribir? De acuerdo, suscribiros, pero no hagáis ruido. Porque de la misma manera que podéis comentar, llevo muchos años en el mundo de Internet y llevo muchos años lidiando con vosotros. O sea que suscribiros si queréis, me da igual, pero a la que vea un naturalista muy cegado, ¿eh? No me lo voy a pensar dos veces y os voy a silenciar y no vais a poder comentar más, ¿vale? Podréis ver mis vídeos, pero no comentar. Hola Gemma, los caballos escuelas se me dan un poco de pena, pero los que tienen propietarios por lo general viven como reyes. Claro, aquí Natalia está como todo. Es todo. El mundo del caballo da dinero, igual que el mundo del motor, igual que el mundo de lo... cualquier mundo. Evidentemente, la gente que utiliza los caballos para ganar dinero, ojo, no todos, ¿eh? No todos. Vosotros estáis hablando de los caballos de escuela de escuela de inicio, digamos, básica, ¿no? Y evidentemente esa gente, pues como menos coman los caballos, menos sustos van a dar a la gente, que no sabe y tal. Luego están las escuelas de alto rendimiento, de doma, imagino de salto, ¿vale? Que ahí sí que cuidan más los caballos, porque necesitan caballos que, por ejemplo, si van a competir y estas cosas, pues que los caballos estén bien y los jinetes se entiendan con sus caballos. Pero como digo, en todos lados hay maltrato, en todos lados se abusa de los caballos. De los caballos, ¿quién dice caballos? Dice perros, gatos, otros animales. Ahí no sé dónde con los elefantes para hacer los viajes a los turistas o los camellos. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? En todos lados. Pero que pongáis en un saco, en general, ya que montar a caballo es maltrato. Perdón. Estáis diciendo la tontería más grande del mundo. En mi, en mi hípica, en mi hípica, es que claro, hacéis faltas de ortografía y me cuesta leeros. En mi hípica los de escuela están muy bien atendidos. Por la mañana los sacan a pastar y por la tarde en el paddock o una clase. ¿Ves? No todas las hípicas son iguales. Los de la escuela depende de cómo los tengan. Los hay que trabajan solo 1 o 2 horas máximo al día y descansan 1 o 2 días a la semana. Los que trabajan todos los días y nunca libran. Exacto, eso ya son variantes, ¿vale? Son variantes. Yo tengo amigos que tienen hípicas y de hecho los tratan bastante bien. O sea, incluso los caballos de escuela están cedidos a niños que pagan por su manutención y esos niños los cuidan como si fueran suyos. ¿Vale? Todo depende de las hípicas. Como en todos lados, la gente se quiere aprovechar de animales, de la gente y todos quieren sacar el máximo dinero posible. Y cuando intentas sacar el máximo dinero posible, ¿qué pasa? Pues que escatimas en alimentación, en instalaciones y todo eso. Pero eso, yo no niego que hayan hípicas, que sí, que se pasan un poco con el trabajo y tal. Pero eso, yo hablo de generalizar las cosas. Sí, te he entendido, Martí.
No hay ni uno que esté flaco, flaco, claro. Todos están un poco gordetes. Pues es eso lo que os digo. Todo depende. Lo que pasa que a mí eso me saca de quicio. Me saca de quicio que la gente, más bien los naturalistas, esa gente de verdad, y más el que he explicado a principio, si es que me da la razón. No, si mis caballos me arrollan, me pisan, me muerden para que les dé pan, pues entonces ¿qué vienes a contarme? ¿Qué vienes aquí a decir? ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Que porque tú permites todo eso, crees que la gente va a permitir todo esto? Hasta el día que te pase algo. Te pise un caballo y te rompa un dedo, o te empuje y te caigas, o te rompa una costilla, o te pega un mordisco que se te lleve media cacho de carne. ¿Tú crees que la gente eso es lo que quiere con un caballo? Que tú lo quieras no quiere decir que lo quiera la gente, ¿vale? Y yo doy unas directrices en este canal para que esto no suceda, porque los caballos pueden ser peligrosos, no porque sean malos, sino porque vosotros habéis visto cómo juegan dos caballos. ¿Vosotros habéis visto la de manotazos y la de mordiscos que se pegan? Si simplemente cuando dos caballos tienen vínculo y se rascan entre ellos, eso ya duele. No a los caballos, a nosotros. Si nos lo llegan a hacer a nosotros, nos arrancan la piel. O sea, como no establecemos unos límites, tarde o temprano vamos a tener un accidente. Y ante todo es la seguridad. Y luego vais a vender el caballo y dicen, de este caballo, que si es un desertor, que no sé qué, que no sé cuánto. Y de una mano a otra, al final ese caballo va a ir al matadero. Por culpa de las manos que le han tocado. No porque el caballo sea malo. Y eso es todo, hijos. Bueno, he abierto para explicar esto sobre los caballos esclavos, sobre comentar el señor este, que podéis ir a ver el comentario ahí en el canal si queréis. Todo lo que yo le he respondido. Y bueno, invitar a todos los naturalistas que no aparezcan por aquí. Que si quieren hacer algo positivo, ir a una protectora de caballos, a un sitio que rescaten caballos, ayudar económicamente y si no podéis, ayudar con vuestro trabajo. Esto sí sería bueno y sería una gran labor para vosotros. De mientras, criticar sentados en una silla desde el móvil, no vais a solucionar nada. Sí, vais a solucionar, bueno, a solucionar. Vais a hacer que aún más gente os coja manía. Yo tengo naturalistas como amigos. Gente que ama a los caballos, no los monta, los cuida e incluso gente que tiene caballos que no se pueden montar porque están pues hechos polvo por el mal uso que le han dado, ¿vale? Pero no son extremistas. Son gente naturalista, pero que acepta que se pueden montar los caballos, que acepta que hay jinetes que cuidan mucho a los caballos, ¿vale? Pero estos naturalistas se pueden contar con los dedos de la mano, ¿eh? Si yo me he encontrado 5 que no son extremistas, al contrario que me he encontrado 100 que sí lo son, ¿vale? O sea que no es todos los animalistas, pero por culpa de 100 pagan todos. Y eso es lo jodido. Venga, Martín, que vaya bien y que aproveche. No, sí, yo también me voy a ir yendo. Era nada más aclarar esto, ¿vale? Naturalistas, os odio. Los extremistas, naturalistas extremistas. Igual que también odio a la gente pija que hace según qué cosas con los caballos a la hora de domarlos, ¿vale? O sea, pero esta gente no viene aquí a darme por saco a mi canal. Ni viene en mis redes sociales a darme por saco. Por lo tanto, yo lo puedo odiar, pero no voy a ir a criticar como los animalistas sí hacen. Un caballo mal educado es un peligro para la gente que lo maneja y para los de alrededor también. Exactamente, Clara. Exactamente. Lo que pasa es que los animalistas no lo entienden esto. No lo entienden porque igual nunca se han encontrado con un caballo mal educado. O no lo entienden porque nunca se han encontrado con un caballo dominante. Los que sí se lo han encontrado son la gente que rescata caballos, ¿vale? Pero esta gente que habla tanto a través de internet deben tener un caballo que no representa un problema si se cree que todos los caballos son iguales. Es simplemente eso.
Y he dicho, es lo que hay. En fin, pues ya dicho esto, pues me voy a ir. Ya me he desahogado y nos vemos en el próximo directo, que veremos a ver cómo lo hago, de qué va a ir la cosa y todo lo demás, ¿de acuerdo? Solo deciros que podéis haceros miembros del canal para apoyar el canal, naturalistas, a vosotros no. Y también en cada vídeo tenéis un super thanks o super gracias que podéis donar para agradecer el vídeo que voy haciendo, si os gusta mucho, si os ha ayudado. Ya que lo hago gratuitamente, pues si podéis hacer alguna donación, pues eso os lo agradecería. Y si no, pues no pasa nada. Seguiré subiendo vídeos hasta el día que me canse. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Chao. Explotación es hacer que un pony tire de un carro durante 10 horas seguidas, no dar una clase de media hora al día. Exactamente, Claudia. Eso es explotación. Nos vemos en los próximos vídeos. Chao.